A unos días de que inicie la votación en el Senado de la República sobre la reforma al Poder Judicial, la oposición denunció presiones y ofertas millonarias por parte de Morena y sus aliados para ausentarse de la sesión o votar a favor de la iniciativa. En tanto, Norma Piña, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, buscará frenar la reforma del presidente López Obrador, esto a través de consultas entre los ministros. El problema es que le mandó pues esta consulta a Lenia Batres, o le tocó, digamos, en la ponencia a Lenia Batres, que es pues oficialista, es morenista casi casi, la ministra del Pueblo, como se autonombra Lenia Batres. Y la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, recalcó que no hay posibilidad de echar atrás la voluntad del pueblo mexicano. Ese es el argumento para pasar una reforma al vapor, fast track y de esta magnitud como la reforma al Poder Judicial, que eso es lo que dijeron los mexicanos en las urnas el 2 de junio, pero el 2 de junio no se les preguntó si querían una reforma judicial o no. Solo votaron porque siguiera Morena y con mucho pusieron a Claudia Sheinbaum como la presidenta más votada de la historia, la primera mujer. Eso está perfecto, pero en la boleta de las elecciones del 2 de junio no decía si querían o no una reforma judicial o querían elegir, además de esos políticos de entonces, a los magistrados, jueces y ministros. Pero bueno, vamos a analizar el tema porque además en el Senado de la República, donde está ya el dictamen de la iniciativa de reforma judicial, pues les falta un legislador a Morena, al oficialismo y ya las bancadas de la oposición, el PAN, el PRI y Movimiento Ciudadano, donde había dudas, cerraron filas y dicen que van en contra, que van a ir a votar todos en contra de la reforma. Y si esto sucede y no traen los votos en Morena, o se va a alargar la discusión, o cuando llegue el momento, pues les van a dar palo y no pasar esa reforma. En fin, vamos a ver qué va a suceder en estos próximos días y analizarlo hoy. Así que le vamos a entrar al tema y con esto comenzamos las noticias de la mañana. Informar que las presiones que nuestro grupo parlamentario ha sufrido, senadoras y senadores, presiones brutales, amenazas por parte del oficialismo jamás vistas en el Congreso y en nuestro país, ofertas de decenas de millones de pesos para migrar a la bancada morenista o ausentarse de la votación, amenazas de uso faccioso de las fiscalías en contra de las y los legisladores y de sus familias y hasta presiones del Instituto Nacional Electoral. Esto es inaceptable. Las y los priistas estamos firmes, con carácter y con firme convicción en la defensa de la democracia y las instituciones de nuestro país. Bueno, tal y como lo escuchó Alejandro Moreno, el presidente nacional del PRI, acusó a Morena de ejercer presión sobre su bancada en el Senado para votar a favor de la reforma al Poder Judicial. Reafirmó que los legisladores priistas están firmes en la defensa de la democracia y de las instituciones, por lo que votarán en contra de esta reforma. Y a la denuncia del PRI se sumó el PAN y Movimiento Ciudadano. Estos dos partidos recalcaron que existen amenazas y presiones para votar a favor de la reforma judicial. Esto fue lo que dijeron. Las presiones obviamente tienen su origen en quienes quieren que pase la reforma constitucional. Se los puedo confirmar, en el caso del PAN han sido presiones muy fuertes sobre algunos compañeros. Hay mucha presión y mucha gente que está preocupada. De parte nuestra estamos convencidos de que la reforma, como se está planteando, es un instrumento para hacer venganza y no para darle justicia a este país. ¿Es necesaria una reforma judicial? Claro que sí, pero no así. Y ante los señalamientos, el coordinador de los senadores de Morena, Adán Augusto López, negó la existencia de estas amenazas. Dice que no les han aventado cañonazos de dinero a los legisladores de oposición para que voten la reforma judicial a favor. Sin embargo, confirmó Adán Augusto López que ya se ha reunido con algunos de los legisladores de oposición. Así lo dijo.
Nunca lo hemos hecho, nunca, jamás. ¿Y cómo le están entonces tratando de convencer? Porque yo he platicado, son 43 ellos, necesitarían al menos uno de ellos. Yo he platicado, estoy hablando del PRI, he platicado con algunos de ellos, sí, hemos intentado convencerles de la trascendencia histórica que sería el apoyar la reforma judicial. Y bueno, al igual que Adán Augusto López, la presidenta electa Claudia Sheinbaum rechazó los dichos de la oposición de ofrecerles dinero a los legisladores de otros partidos y dijo tener confianza de que la reforma judicial se aprobará también en el Senado. Uno de los votos que estaba en duda, ya le decía, en la oposición, era el del senador Daniel Barreda de Movimiento Ciudadano, senador por Campeche, quien no se había pronunciado sobre la reforma judicial. Pero bueno, este jueves, a su llegada a la antigua casona de Xicoténcatl, habló al respecto y esto fue lo que comentó. Claro que necesitamos una reforma, pero hay que leerla, hay que estudiarla. No nada más es votar en contra porque lo ponen unos o votar a favor porque lo ponen otros. Y eso fue lo que yo hice y fue porque yo reservé el tiempo. Y hoy quiero decirles que después de haberla estudiado y haberla leído, mi voto va a ser totalmente en contra. Y por lo pronto, Norma Piña inició este jueves 2 consultas para saber si está facultada como presidenta de la Corte a frenar la aprobación de la reforma judicial en la Cámara de Diputados, en el Congreso Federal y en el Senado. Ambos proyectos fueron turnados, ya le decía la ministra Lenia Batres, quien será la encargada de presentar los proyectos para su análisis y discusión en el Pleno de la Corte. El asunto se desprende de una solicitud presentada esta semana por la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial Federal, que considera que la propuesta de ley del presidente López Obrador es inconstitucional y que viola el principio de independencia judicial. Y Claudia Sheinbaum cuestionó el actuar de la Corte, aclaró que nada podrá echar atrás la reforma al Poder Judicial. En su regreso a las labores, la presidenta electa Claudia Sheinbaum cuestionó el actuar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto a la reforma al Poder Judicial. A solicitud de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, el máximo tribunal analiza si le compete dictar medidas cautelares contra esta propuesta, que actualmente está en manos del Senado. Pero ¿cómo unas cuantas personas van a poder echar para atrás la voluntad del pueblo de México? La votación del 2 de junio, eso no es legal. En su contenido, que ha causado bastante polémica, la reforma tiene el planteamiento de la elección de jueces, ministros y magistrados a través del voto popular. Y en medio de las protestas de los trabajadores del Poder Judicial contra esta elección popular, la ganadora de la elección del 2 de junio reiteró que está firme la propuesta. No hay posibilidad de echar para atrás la reforma, esa fue la decisión del pueblo de México. Además, nadie tiene por qué preocuparse. El que los jueces, ministros y magistrados sean electos por el pueblo de México es mejor para México. Eso significa más democracia, más independencia del Poder Judicial. Pero además, como lo he explicado, la manera en que se van a elegir para ser votados, en que se van a decidir quiénes van a ser votados, es a través de una convocatoria amplia. Entonces es lo mejor que puede pasarle al país. Desde que la reforma comenzó a ser discutida en la Cámara de Diputados, jueces y juezas han otorgado diversas suspensiones, hecho que para Claudia Sheinbaum no tiene sustento, pues existe la voluntad popular para esta reforma. Será el domingo que en comisiones del Senado de la República avance la discusión de esta propuesta que modifica al Poder Judicial. Para Heraldo Media Group, Carlos Navarro. Y por cierto, este jueves cientos de estudiantes de universidades públicas se manifestaron en favor de la reforma judicial frente a la Suprema Corte. En el mitin participaron las ministras Loreta Ortiz y Lenia Batres, quienes dijeron que se necesita acceso a la justicia para todos los mexicanos, tanto para el más rico como para el más pobre. Yo repito lo que he repetido en muchos lados. El Poder Judicial no es propiedad de los jueces, no es propiedad de los magistrados, no es propiedad de los ministros y ni siquiera de los propios trabajadores a los que se les está respetando todos sus derechos laborales. El Poder Judicial tiene un solo dueño
y es el pueblo de México, que tiene en todo momento el derecho inalienable para transformarlo como parte esencial de su forma de gobierno. Y tras la advertencia de las ministras Lena Batres y Lorena Ortiz, también de Yasmín Esquivel, sobre iniciar un juicio político en contra de sus compañeros por aprobar un paro de labores en el Pleno de la Corte, Luis María Aguilar, que es otro ministro de la Suprema Corte, negó tener miedo a un juicio político o algo por el estilo, así lo comentó. No, yo no tengo temor, yo siento que estoy actuando correctamente en favor de México y de la Constitución, así es que yo me siento tranquilo. Y la Conferencia del Episcopado Mexicano externó su preocupación también por la reforma al Poder Judicial, luego de que fuera aprobada ya en la Cámara de Diputados y ahora en el Senado de la República se dirime si va o no a tener los votos el oficialismo para poder pasarla. De acuerdo con la Iglesia Católica, la iniciativa impulsada por el presidente López Obrador no responde a una revisión del sistema judicial mexicano, ni tampoco garantiza una mejor impartición de justicia. Y el Congreso de los Estados Unidos también externó su preocupación por la reforma judicial. Aseguró que podría comprometer el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, el TEMEC. Por medio de una carta, 10 congresistas solicitaron pláticas con el presidente López Obrador y la presidenta electa Claudia Sheinbaum para aclarar el impacto que podría traer consigo una reforma en la relación comercial y bilateral entre los tres países. En este sentido, el próximo canciller de la República con Claudia Sheinbaum, Juan Ramón de la Fuente, y también el futuro secretario de Economía, Marcelo Ebrard, pues arremetieron contra Estados Unidos en una columna que publicaron en el Washington Post y dicen que no hay autoridad de ese lado de la frontera para criticar la reforma judicial de México y que se debe respetar la libre autodeterminación de los pueblos, en este caso de México, a través de sus procesos políticos. Una columna, carta, pues bastante fuerte que pues la forma es fondo y no parece que pues vaya a haber una buena relación si se aprueba la reforma constitucional al Poder Judicial, una buena relación entre México y nuestros principales socios comerciales que son Estados Unidos y Canadá. ¿Qué le está pasando a la planadora de Morena? Ya se averió, ya tiene problemas. Pues por lo menos en el Senado parece que ya no está jalando como jaló en la Cámara de Diputados, donde había más de 30 legisladores de sobra para alcanzar la mayoría calificada, las 2/3 partes de las votaciones para poder sacar una reforma constitucional. Una reforma constitucional, pues es eso, modificar la Constitución, artículos en favor o en detrimento de un sector, como en este caso es el sector judicial, que es uno de los 3 poderes de la Unión que va a reformarse por completo y que normalmente estas reformas, ya le he platicado, se sacan por consensos no solo políticos y legislativos, que finalmente ahí estamos representados los mexicanos, sobre todo los que fuimos a votar, sino es una reforma que se debe socializar con todos los mexicanos, con todos los sectores, con todos los interesados, en este caso universidades, barras de abogados, colegios de abogados, despachos de abogados, analistas internacionales también que conocen a profundidad la Constitución mexicana y que además de todo tienen justo la experiencia de otros países donde no ha funcionado, por ejemplo, una reforma que promueva la votación de jueces, magistrados y ministros. Por eso es importante tener también la observación internacional sobre cuánto puede comprometer realmente la impartición de justicia que las elecciones, pues aunque las organice el INE, muchos de los candidatos los va a proponer y a filtrar el gobierno en turno o el poder legislativo, donde tiene una mayoría abrumadora el oficialismo. Por eso es la preocupación de Estados Unidos, los congresistas, las organizaciones empresariales en México, las empresas globales que operan en nuestro país, muchas de capital estadounidense precisamente, los empresarios mexicanos, los inversionistas, el tipo de cambio muy pegado a los 20 pesos por dólar, se ha depreciado más de 13, 15% desde que Claudia Sheinbaum ganó la presidencia. Esa es la transición tan convulsa que hemos tenido en estos días y semanas. Ahora va a la aduana del Senado de la República y ahí es donde
pues se puede topar con pared esta maquinaria y esta, pues sí, la aplanadora de Morena, que parece que le faltan algunos tornillos, y cuando digo algunos tornillos es por lo menos uno importantísimo para que funcione, que es la de un legislador o legisladora de oposición. Ya le decía, parece que el PAN por completo está listo para ir a votar en contra, si es que se suba al Pleno en los próximos días. Esta semana que entra, esta reforma judicial, van a votar en contra. Los periodistas, ayer salió Alito Moreno, como lo vieron hace unos momentos aquí en estas pantallas. Todos van a salir a votar, incluido el exgobernador Riquelme, que está hospitalizado. Dice que va a ir a votar, pase lo que pase, y si no, irán los suplentes, ¿no? Porque también eso se puede. Pueden ausentarse los titulares de sus escaños o curules, pero ir los suplentes y emitir un voto. Dice el PRI que va en conjunto con el PAN y Movimiento Ciudadano a votar en contra. Movimiento Ciudadano, ya le decía, había un senador que estaba en duda, no se había pronunciado en contra. Bueno, pues ayer ya, con todas sus letras, dijo: voy en contra de esta reforma. Y más allá del cálculo matemático que quiere hacer Adán Augusto López sobre el 85.33% que pide la ley para obtener la mayoría calificada, es decir, la mayoría constitucional, pues que entonces ya no sean 86 senadores y senadoras, sino 85. Y con esos, pues sí los tendría, con los dos que cooptó del PRD, que también era de la oposición. Pero no parece que esto vaya pues a funcionar, esta estrategia. Todo indica, y así ha sido en el pasado, con los 128 senadores, que se necesitan 86, no 85, no reinterpretar lo que dice la ley, la Constitución, porque así ha sucedido en el pasado, ¿no? Así como la sobrerepresentación, pues así la utilizaron y se beneficiaron el PAN y el PRI. Ahora que pues se quieren la mayoría calificada, pues ahora quieren reinterpretar eso y que no sean 86, que sean 85 los que se necesiten para pasar una reforma de este calado constitucional. Bueno, pues parece que se les puede complicar a Morena, y hay de dos: o se alarga la discusión para convencer realmente a la oposición y sacar una reforma consensuada en el Senado sobre la reforma, sobre este tema del Poder Judicial de la Federación, o de plano Morena cree que alguien de la oposición o se va a ausentar o les va a votar a favor y la llevan al Pleno, y resulta que pues sí cierra filas la oposición y nada más no pasa, y entonces a rehacer otra vez el dictamen y todo el tema se regresa a diputados, porque pues no pasó, se cancela pues esa iniciativa. Vaya presión que tendrán ahora Adán Augusto López, que es el coordinador de los senadores y senadoras de Morena, Manuel Velasco, el que dijo que estaba 99.7% seguros los votos necesarios para pasar una reforma constitucional. De hecho, le enmendó la plana días después de esta declaración. Adán Augusto López dijo: no, a ver, vamos a buscarlos, los estamos buscando, pero no los traemos en la bolsa. Bueno, pues ya nos dimos cuenta que no los traen en la bolsa todavía. Y vaya presión también para el presidente de la mesa directiva, que apenas ayer, dijo que tienen de sobra legisladores para aprobar la reforma constitucional. Pues está por verse, y si no, pues van a resultar haber sido unos pésimos operadores, ¿no? Gerardo Fernández Noroña, como presidente de la Cámara, muy morenista o petista, que es de esta coalición del oficialismo, Adán Augusto López y Manuel Velasco. Vamos a ver. El domingo es un día clave, y la próxima semana, hacia miércoles y jueves, cuando, con la información que se tiene al momento, se planea llevar al Pleno del Senado la votación de esta reforma, pero pues no les dan los números a Morena. Así que toda la presión internacional, nacional, las manifestaciones, las marchas, pues podrían haber surtido efecto en la oposición para no dar su brazo a torcer y evitar que se apruebe, así como está planteada, la reforma judicial. Está en problemas el Senado de la República y sus coordinadores parlamentarios, los del oficialismo, Morena, el Verde y el PT. Vamos a ver qué pasa.